introducción. Bueno, nuevamente muy buenas tardes con todos y todas. Les agradecemos su presencia en esta presentación generada desde la editorial Universidad de Nariño con el objetivo de continuar visibilizando la producción académica de nuestros docentes y contribuir de esta manera a la calidad académica de nuestra alma mater. En esta oportunidad vamos a hablar del libro La tragedia del impostor, de la autoría de Rey Carlos Villadiego, docente del Departamento de Administración de Empresas de nuestra universidad. Antes de empezar con la presentación del libro, le damos la palabra al doctor Jorge Guido Pantoja Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Gracias, Daniela. Un cordial saludo al doctor Gilbert Blanco, director de la editorial de la Universidad de Nariño. Un saludo inmenso, de muchísimo aprecio y de admiración al profesor Carlos Arturo Ramírez, quien hoy es el actor principal de este evento. Por supuesto, un cordial saludo a todos los que están vinculándose a esta importante presentación del libro La tragedia del impostor, y por supuesto a cada uno de los que también por los diferentes medios en los que se habilita esta presentación nos están acompañando. Profe, la fisioterapia me la hizo porque ya empezó. Ahí sí. Sí, como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, no me queda sino expresar esa admiración por los compañeros de la Universidad de Nariño, los docentes que desde sus distintas disciplinas estructuran, construyen un documento, un libro, que se convierte en un hijo de tantas precisiones, de tantos anhelos, de tantos sueños, de tantas vivencias, libros que pueden ser disciplinares, en donde se transmite ese conocimiento a través de las páginas a los estudiantes que vienen forjándose en su proceso de profesionalización. Libros como el que nos presentará en su resumen el profesor Carlos Arturo Ramírez, La tragedia del impostor, donde nos lleva a nosotros a la reflexión, a ese mundo contradictorio del amor, de la verdad, de la envidia, del odio, de la tristeza, de la soledad, de la alegría, del triunfo, y que sin duda alguna son esos preceptos sociales que nos llevan siempre a reflexionar esta existencia del ser humano. Un profesor que en distintas oportunidades ha tenido el reconocimiento con premios regionales, con premios nacionales a través del escrito de libros de matices que van no solamente para las generaciones mayores, sino también para las juventudes y los niños, y encontrar ese arte de construir un libro, de construir una página, es sin duda alguna de muchísima satisfacción para la facultad. No obstante, que el inmenso trabajo, esa transformación que se le ha dado a la editorial, doctor Blanco, es sin duda alguna para nosotros también ese espacio que nos permite a través de estos acontecimientos demostrar ese potencial de nuestros docentes algún día, y así lo han hecho también de estudiantes, y por supuesto ir alimentando esa alta gama de producción literaria, de producción científica, de producción de acontecimientos que llenan en realidad la vida del ser humano. Por eso simplemente reiterarle a usted, doctor Blanco, nuestros más sinceros agradecimientos por estos espacios, y por supuesto a usted, profesor Carlos Arturo, estrechar un sentimiento de facultad por esta nueva entrega que hace usted para el conocimiento de no solamente los estudiantes de nuestra facultad, los profesores de nuestra facultad, sino también para todos los profesores, estudiantes administrativos de la Universidad de Nariño, y que por el buen ejercicio que se viene haciendo a través de la editorial, sé que el público en general del departamento de Nariño y de otras regiones del país podrán disfrutarlo.
no me queda sino reiterar ese agradecimiento, exaltar esa labor, profesor Carlos Arturo, y acompañarlo en este conversatorio en donde entenderé mucho más desde el autor esa construcción del libro La tragedia del impostor. Muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guido, por su presencia en este evento y por sus palabras. Ahora le damos la palabra al doctor Gilbert Blanco Álvarez, director de nuestra editorial Universidad de Nariño. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes a todas y a todos. Señor decano Guido Pantoja, gracias pues por las palabras que nos expresa. Agradecerle por esas felicitaciones a nuestra editorial, a nuestro autor, bienvenido, el rey Carlos Villadiego, autor del libro que vamos a presentar el día de hoy, profesores, estudiantes, demás personas que nos acompañan en este lanzamiento del libro La tragedia del impostor. Entonces, bienvenidos todos. Pues este espacio tiene como objetivos, pues por un lado, aumentar la visibilidad de los libros publicados por la editorial Universidad de Nariño y por el otro, pues configurarse en un reconocimiento a la labor académica e investigativa de nuestros autores. Les quiero agradecer también a los miembros del Consejo Editorial por el trabajo constante en pro de la calidad de nuestra editorial. Estamos cumpliendo ya 19 años publicando libros universitarios de la más alta calidad. Hoy, como Editorial Universidad de Nariño, pues nos sentimos contentos y orgullosos de presentar el libro La tragedia del impostor, de la autoría del rey Carlos Villadiego, investigador adscrito al Departamento de Administración de Empresas. Desde el Consejo Editorial y la Editorial Universidad de Nariño, pues queremos promover la publicación de poesía, de cuento, de novela. Por eso hacía ya un buen tiempo que en nuestra editorial no hacíamos un lanzamiento de un libro de cuento, y qué bueno pues que hoy nos convoque pues este libro, ¿no? La tragedia del impostor, un libro de cuentos. Entonces permítame leer la reseña del libro. En este libro se presentan los temas esenciales de la existencia humana, como el amor, la muerte, la soledad, la vejez, la identidad, la amistad, las relaciones de dominio, etc. Los 10 relatos, aparentemente disímiles entre sí y de variados personajes, desarrollan un hilo conductor común en términos de la imposibilidad del ser humano por vivir una vida propia y no impuesta por los cánones sociales o por los mismos problemas existenciales vitales, que en gran medida lo determinan y lo someten, lo que constituye una existencia signada por el terror. Los relatos reales o fantásticos transcurren en atmósferas de suspenso y con finales abiertos. A veces contienen otros cuentos dentro del mismo relato, como también se incluyen elementos poéticos. Solo la tragedia sostiene la vida, parece ser el credo de estos personajes. 8 de estos cuentos han sido premiados en diferentes concursos literarios, regionales y nacionales. Bueno, desde la editorial Universidad de Nariño felicitamos al rey Carlos Villadiego pues por esta importante contribución a la literatura regional, a la literatura nacional y a la literatura también de Latinoamérica, ¿no? Entonces, felicitaciones, profesor Carlos Villadiego, y bienvenido pues de nuevo a este lanzamiento de su libro. Bueno, y con esta pequeña introducción pues damos paso al conversatorio pues con nuestro autor. Muchísimas gracias, Daniela, y gracias pues a todos de nuevo por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, doctor Gilbert, y para continuar con este evento que nos convoca el día de hoy, le damos la bienvenida a nuestro autor. Está con nosotros rey Carlos Villadiego, escritor premiado en diversos certámenes literarios regionales y nacionales, en los géneros de cuento y novela, además de 2 distinciones internacionales. Es docente investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Nariño como Carlos Arturo Ramírez Gómez. Ha ocupado diferentes cargos directivos en la Escuela de Posgrados, en la universidad, y actualmente se desempeña como coordinador de desarrollo académico de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Es catedrático en pregrado y posgrado. Ha publicado 4 libros de cuentos.
Entre sus distinciones en literatura encontramos el tercer premio en el concurso de cuento Sena 25 años en Santa Fe de Bogotá, finalista del concurso internacional de cuento Prensa Nueva en Ibagué en 1995, primera mención especial en el concurso de novela Premios Jorge Isaacs en Cali en 1997, primer premio al concurso del libro de cuentos Premios Jorge Isaacs en Cali en 1998, el segundo premio en el concurso nacional del libro de minicuentos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo en Santa Fe de Bogotá, ganador beca Región de Occidente en 1999 por el Ministerio de Cultura, Fondo Mixto de Cultura de Nariño en el área de literatura novela. Premio Nacional de Cuento Líbano 2000 en Tolima, mención única en el Concurso Nacional de Novela Breve en Santa Fe de Bogotá, Premio Nacional de Literatura en modalidad de libro de cuentos en la Universidad de Antioquia por el Ministerio de Cultura en Medellín en el año 2005, finalista del Concurso Nacional de Cuento La Cueva Fundación en el 2012, finalista del tercer concurso internacional de microrrelatos Museo de la Palabra en el 2013 y tercer premio Cultura Convoca 2017 en la Gobernación de Nariño, literatura modalidad libro de cuentos. Ahora sí le damos paso a nuestro autor para que nos comente un poco más acerca de su libro La tragedia del impostor. Para comenzar, profesor, bienvenido y por favor coméntenos brevemente sobre qué trata este libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas los asistentes. Me emociona enormemente verlos, sentirlos más bien aquí, parte de mi familia, más mi familia de la universidad, de la facultad, del programa de administración de empresas. Muchas gracias, señor decano Guido, por asistir. Realmente es una muy grata sorpresa. Me alegra mucho que usted esté aquí, que estemos compartiendo un espacio, pues que no se trata ni de economía, ni de administración, compartiendo el arte como prueba fehaciente que el arte y la administración de empresas no son excluyentes mutuamente. Muchas gracias a la editorial de la universidad, personalmente a Hilbert, quien no ha hecho más que colaborarme, respaldarme. No es fácil por reglamentos, por normas, por disposiciones, por políticas, por convicciones a veces de la academia. No es fácil para que a un profesor de administración de empresas le publiquen libros de arte y menos en literatura. La misma normatividad no nos lo reconoce para puntos salariales, etcétera, etcétera. Hilbert ha sido de una parte pues un motor enorme desde que asumió la editorial, con su equipo de trabajo, por supuesto, con Daniela, con todo el equipo y el consejo editorial de la escuela. Han sido de mentalidad muy abierta y realmente estamos sorprendidos del nivel de producción de los docentes, del nivel de apoyo y producción de la editorial, de su participación que ya trasciende el ámbito regional, nacional y ya participa internacionalmente a través de las redes de bibliotecas, de redes de editoriales y por supuesto en las ferias de los libros nacionales e internacionales. Muchas gracias. Antes que nada, muy agradecido y bueno, a recomendarles también el segundo libro que ya está en trámite allí del consejo. A ver si logramos sacarlo de aquí a marzo, de abril, mayo, ojalá el primer semestre del próximo año. Muchas gracias, definitivamente. Muy bien. Pues como lo leyó ahorita Hilbert, pues es un libro de cuentos de los cuales hay 3 cuentos que ya fueron editados, premiados con anterioridad, pero que ahora pues vienen ya muy corregidos, aunque en esencia son los mismos, y 7 cuentos, perdón, inéditos. Es un libro que, como lo dice la contracarátula, pues expresa a través de historias ficticias
por supuesto, muy articuladas, muy relacionadas con la realidad. Es difícil escribir ficción o fantasía si no se cuenta con la realidad. Es un libro en el cual yo inicio un reordenamiento de mis escritos a través de 40 años. Estoy escribiendo desde el año 1981 y casualmente, a excepción de un premio en el año 82, el resto de las distinciones que leyó Daniela completicas las he logrado desde Pasto y desde la Universidad de Nariño, es decir, desde esta esquina de la tierra, sin tener mayores nexos, ni roscas, ni conocidos en el ámbito nacional ni internacional, y los 11 premios restantes han sido en mi periodo de trabajo en la universidad, puesto que entré el 1 de febrero de 1995. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque le he apostado pues desde hace 40 años a mi trabajo y a la literatura, y desde el 95 que entré a la universidad le he apostado completamente a la universidad y a la literatura, por supuesto, a la familia, a las amistades, a los compañeros de trabajo, a mi programa, a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes, porque mi credo particular es que antes que nada debemos ser excelentes docentes, extraordinarios docentes. De ahí para allá podemos ser investigadores, artistas, bueno, lo que queramos. Por eso mencionaba pues lo de la universidad, y por supuesto que la universidad es un espacio académico, vivencial, existencial, que nos permite unas dimensiones amplias nuestras como seres humanos, y que cada uno está en la libertad de desarrollarlas o no. Nos lo permite en la medida en que gozamos de muy buenas condiciones, no solamente para ejercer nuestro trabajo académico, investigativo, sino para ejercer nuestras preocupaciones existenciales, en mi caso en términos de la literatura. Entonces el libro, yo pues hago una apuesta estética nueva en el panorama, no solamente nacional, latinoamericano, y no internacional. Lo pude hacer después de 40 años de ejercicio. He escrito 23 libros hasta la fecha. Decía que este es el primer libro de un reordenamiento que le he dado a todos mis escritos, a estos 23 libros. Pienso escribir otros tantos más hasta donde la vida me permita, así como trabajaré en la universidad hasta que la salud me lo permita. Entonces, este reordenamiento implica que allí en este libro hay unos cuentos de hace 40 años, o cuentos de hace 30, de hace 34, de hace 20, de hace 12, de hace 15. El más joven creo que tiene 7 años o 10 años. No es entonces un libro que se acaba de construir o que se acaba de escribir. En mi caso, el proceso de escritura, de creación, es un proceso que abarca siempre muchos años, muchos años. Los escribo, los trabajo diariamente. La familia es testigo de cuántas horas diarias hay que dedicarle a escribir, porque no es solamente el problema de crear, de inventar, sino de transformar esto en obras artísticas, que afortunadamente pues he ganado, a mi modo de ver, bastantes distinciones, y para mí es una enorme distinción que la editorial, después de todo el proceso evaluativo, con pares nacionales y un par regional, pues hayan decidido hacerme la publicación, cosa que para uno también es un enorme e inmenso honor. Entonces, esa apuesta estética es la existencia humana como un
un escenario de múltiples dimensiones aterradoras. Yo soy muy partidario del horror existencial, no de vampiros, ni de Drácula, ni hombres lobos, sino de cómo nuestra existencia desde que nacemos y a través de la vida, si bien nos brinda alegrías, satisfacciones y demás, también nos brinda muchos momentos de terror, de horror, en donde aún en los momentos más cotidianos y más sencillos, nos jugamos la vida. Y de ahí viene ese enfrentamiento existencial que es horroroso, horroroso. El desamor, por ejemplo, se le cantan muchas canciones de cantinas, rancheras, etcétera, pero también en la literatura, y yo pues lo asocio con escenas de horror. Obviamente, como literatura, pues toda obra literaria tiene múltiples lecturas. Aquí les estoy hablando como Rey Carlos Villadiego, que es el escritor, y como Carlos Arturo Ramírez, que es el profesor. En algunos momentos estaré hablando por los dos, pero en la obra soy un lector. Lo escribe Rey Carlos Villadiego y a mí me toca, después de que él escribe todo esto, me toca trabajarlo mucho. Tal vez ahí me da la mano Rey Carlos Villadiego, pero me siento más Carlos Arturo ya después de la obra creada trabajándolo. Hay que trabajar enormemente para poder que una frase suene bonito y quede artísticamente valiosa. Y mucho más un renglón, una página, cientos de páginas, etc. Entonces, eso es, digamos, grosso modo un poquito de la historia. A medida que conversemos, pues vamos profundizando un poquito más en algunos aspectos, ¿no? Así es, profe. Bueno, a mí me surge una duda y es cómo usted comienza con ese proceso creativo, ¿no? De desarrollo del libro. Nos menciona que han sido años, que ha sido un trabajo largo, pero ¿cómo comienza? Uno, con este libro y dos, en todo este mundo de la literatura, ¿no? Que ya pues ha iniciado hace bastante tiempo. Escuchándolo al inicio que usted nos mencionaba, que nos damos cuenta que la administración de empresas y bueno, en sí todas estas ciencias económicas y administrativas pues no están de pronto tan alejadas o contrarias a esta parte de la literatura. Sí, yo empecé a escribir en el año 81. Por supuesto fue un momento de grandes decisiones. Trabajaba en ese tiempo, bueno, tenía un muy buen trabajo. Empecé a escribir. Antes de eso escribía boberías desde los 17 años. Poesía, canciones, pero no realmente literatura, no en serio, como lo digo yo. Y a partir del año 81 empiezo a escribir. Empecé a escribir y empecé muy basado en anécdotas de mi familia, de nuestra familia, que es riquísima en anécdotas. Cuando digo anécdotas, estoy hablando de historias, unas chistosas y otras muy trágicas, muy trágicas. Y comencé como por recrear esas tragedias. Y bueno, por ahí me fui encaminando y comencé realmente un proceso de escritura con bastante dedicación. Eso me lleva en el año 83 a renunciar al trabajo en el SENA y empezar a rebuscarme mi trabajo independiente desde el año 83 hasta el año 95 que ingreso a la Universidad de Nariño. Duró 12 años, pero contando del 81, 14 años, peleando entre la decisión de dedicarme exclusivamente a la literatura, pero sin poder abandonar el trabajo. Cosa que hasta el sol de hoy no pude resolver y hace tiempo, o sí lo resolví de una manera muy sencilla, hay que dedicarse a las dos cosas. Y se resuelve en el año 84, 83, 84, cuando
nace Rey Carlos Villadiego. Cuando nace Rey Carlos Villadiego, entonces puedo realmente llevar las dos vidas, pongámosle así, para no ponerle más vidas, una vida laboral, social, toda la vida he trabajado, todos los días, y una vida artística, una vida de escritor, una vida de literato, pero esa vida la lleva Rey Carlos Villadiego y yo llevo la vida de Carlos Arturo desde el año 83-84, ya lleva 3 años escribiendo, y bueno, espontáneamente salió ese otro personaje que después lo elevé a escritura pública ante una notaría, que se llama Rey Carlos Villadiego. Y en el año 83 yo me gradué en la Universidad del Valle como administrador de empresas y siempre he trabajado en el área de administración de empresas. Y siempre también he escrito sobre administración de empresas, pero ese soy yo, Carlos Arturo, bueno, el otro también soy yo, pero ahí nos vamos entendiendo. Entonces, en mi caso, nace esta necesidad artística de un proceso desde la niñez de una larga confrontación existencial entre mi persona y el mundo. Las angustias existenciales que desde niños nos acosan y que quizás nos acompañarán hasta el fin de nuestros días. De esa contradicción nace quizás la necesidad de desfogarme en la literatura, sin olvidar, porque nunca pude hacerlo y menos mal, hoy por hoy agradezco no haberlo hecho, sin olvidar que tenía otro compromiso conmigo mismo, con Carlos Arturo, de contribuir socialmente con un trabajo profesional derivado de mis estudios, lo cual he hecho toda la vida. No quiere decir que con la literatura no contribuya, quiere decir que quería y quiero contribuir en esas dos dimensiones, desde el arte, la literatura, y desde mi trabajo cotidiano, de la administración de empresas, la parte técnica como docente, pedagógica. Aquí está el señor decano, que es testigo de que a veces me vuelvo cansón de la dedicación al trabajo, de proponer, de escribir, de discutir, ¿no? Soy bastante intenso en eso, y igualmente Rey Carlos Villadiego es bastante intenso en la literatura. Son muchas horas diarias que hay que dedicarle a la literatura. Entonces eso es más o menos, Daniela, como de dónde surge esta necesidad de escribir, ¿no? Uh-huh. Listo, profe, muchas gracias. ¿Y cómo fue ese proceso creativo, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Porque al saber que fueron tantos años y que es una dedicación tan amplia la que se da, ¿cómo fue ese proceso creativo? ¿Cómo hizo usted para seleccionar estos 10 relatos? Leíamos en la reseña que nos mencionaba el profe Gilbert, que a pesar de que se puedan ver disímiles, tienen un hilo conductor, ¿no? Tienen algo que los engloba. ¿Cómo llegó usted a que fueran estos 10? Y bueno, si es posible que nos mencione cuál de estos para usted es su favorito, por así decirlo, cuál es el mejor. Bueno, no el mejor, ¿no? Su favorito. No, mira, bueno, primero que todo, yo he sostenido una polémica por escrito, larga y muy, muy sustanciosa, con lo que ahora es la BIS, con la Unidad de Investigaciones, con docentes de alto calibre aquí en la universidad, por escrito, sobre la creación, sobre la investigación, creación y la creación sin investigación. Ha sido muy difícil que la academia entienda cómo puede uno crear sin un proceso formal de investigación. Allí ha habido una discusión tremenda que todavía no se resuelve. Digamos que esta publicación es una muestra de que, aunque no se ha resuelto esta discusión ni en el papel ni en las normas internas de la universidad, ni siquiera en las normas del Ministerio de Educación ni en las normas estatales,
Esta publicación en Profesor de Administración de Empresas es una prueba fehaciente de que no importa y que lo que importa es esta voluntad de apoyar la producción artística independiente del proceso del cual viene y a dónde pertenece el profesor. Yo te digo, no por desquite ni por otra circunstancia, pero orgullosamente te digo que no hay en la universidad un docente que haya ganado tantos premios en literatura. Te lo puedo decir tranquilamente. Eso causa la admiración de algunos y causa también el rechazo de algunos que por formación creen tener la propiedad intelectual sobre el arte y la producción literaria. Entonces, ese proceso creativo, derivado de esa discusión que hemos dado, que he dado yo por escrito, es un proceso creativo que no es racional. No es como cuando uno hace o cultiva un género literario, que es el género literario histórico, investigativo, ¿no? Género literario donde uno se interesa por un hecho, lo investiga con todas las características de una investigación científica y luego escribe un libro producto de esa investigación, lo que le llaman investigación-creación. Así, por ejemplo, yo quisiera escribir un libro que quiero y está escrito, basado en la Comuna 13 de Medellín, por ejemplo, que es cualquier comuna de nuestras ciudades latinoamericanas e incluso del mundo. Pues si me pongo a investigar todo lo que pasa en esa Comuna 13 y lo investigo sociológicamente, científicamente, y luego hago una novela y lo pongo allí con personajes muy basados en todo ese es un género que a mí no me interesa. A mí me interesa es la creación, y de hecho eso es lo que hago, que algunos llaman en términos peyorativos la creación automática. En otras palabras es la imaginación que se apodera de ti, que se apodera de uno y que internamente tiene unos procesos que no controlamos. Es como si esa imaginación escarbara en toda nuestra vida, en nuestro conocimiento, en nuestros estudios, en nuestras experiencias, y todo eso lo combina y nos va dictando. Yo siempre traigo a colación que es como si uno fuera un medium, y alguien le dicta a uno y uno escribe. Por eso está ese que escribe, digo yo, es Rey Carlos Villadero. Y entonces escribe y escribe y escribe y escribe. Yo nunca he tenido problemas, conflictos con la hoja en blanco, ni problemas que no sé para dónde seguir, jamás. Y he escrito muchos libros, muchas historias, muchos cuentos, novela también, hasta una obra de teatro, hasta un libro de pseudo semicuasi poesía. Y es una creación netamente, una creación emocional, vivencial, sin, obviamente, como te digo, pues obviamente, yo leo mucho, yo investigo mucho de literatura, etcétera, etcétera. Hay que leer mucho, investigar, pero no investigar científicamente, un proyecto de investigación, ¿no? Planteamiento del problema, fórmula, no, ¿qué tal uno en esas? Alguna vez le pasé un proyecto a la VIP, no hace mucho, hace unos 4 o 5 años, en el que después de esa discusión dije, bueno, está bien, ustedes ganan, voy a pasarlo como proyecto. Y puse un proyecto de una novela que ya está escrita, pero la puse como si la fuera a escribir y le puse planteamiento del problema, formulación del problema, todo. Lo mandaron a evaluación en la convocatoria de la VIP. No, pues la evaluación fue desastrosa, pero evidentemente los jurados vieron y vio también la VIP que había un vacío enorme. Es decir, que la creación artística no se puede someter a los cánones y a las normas de los proyectos científicos. El ministerio, MINTIC, antes Colciencia, ha querido fusionar las dos cosas,
como investigación-creación, y sin embargo, ha visto que no ha sido suficiente y ha creado ya la opción de creación. Ya la opción de creación se nos reconoce en conciencias, pero viene el problema de que como tiene que ser en el área en el que el docente se desempeña. Eso es más o menos para decirte mayores pretensiones, el proceso de creación. Y así uno escribe un cuento de 4 palabras o de 6 palabras, como puede escribir un cuento de 94 páginas, o como puede escribir una novela de 678 páginas. Y quizás vendrá otra de más páginas. Entonces, todo es inventado. Vuelvo a repetir, algunos le llaman peyorativamente escritura automática, porque no proviene de una investigación científica. Otros le llaman, ese es el talento, esos son los dones, ¿cierto? Así como el músico. Yo no puedo ser músico, no puedo tocar una guitarra, no hay distinguir las 7 notas musicales, canto destemplado, etcétera, etcétera. No puedo y no podré. Igual me dice un músico que él no podrá jamás escribir un cuento o menos una novela. Entonces se habla del talento, ¿no? De los dones, de eso que poseemos que es inexplicable, que algunos le atribuyen a un Dios, otros dicen que se nace, otros, etcétera. Un talento que muchos tienen sus talentos y sus dones. Yo he tenido este talento en la parte artística y por supuesto mucho, pero mucho trabajo, mucho trabajo. Ese es más o menos, Daniela, el proceso creativo mío, que hasta ahora ha dado como frutos 23 libros. Este es mi 4º libro de cuentos publicado. Y bueno, la segunda parte de tu pregunta, pues ya sabemos que este libro es el primero de un reordenamiento, y entonces ese reordenamiento de mis obras, claro, empieza con la pregunta: ¿cuál es el primer libro que quiero publicar? Ahora, después de 40 años de escribir. Es claro, tengo este libro, este otro libro, este otro libro, este otro libro, este otro libro. Entonces uno dice, voy a hacer una antología, una primera antología, porque de paso te cuento, ha habido un canon entre académicos, críticos, escritores incluso, acerca de que los libros de cuento deben tener una unidad, una uniformidad. Y entonces uno encuentra que un libro de cuentos trata solamente de niños, otro libro de cuentos trata solamente de historias de vampiros, otro libro de cuentos trata solamente de la gente de las barriadas, otro. Entonces, yo estoy completamente en desacuerdo con esa unidad. El que tiene unidad es el cuento, pero el libro de cuentos no necesariamente debe tener unidad. Entonces, para mí, la unidad de un libro de cuentos no debe ser fácilmente descubrible. Por eso en la reseña del libro dice, aparentemente son cuentos disímiles entre sí, personajes diferentísimos, pero secretamente tienen un hilo conductor, que es lo que yo estoy explicando desde el horror existencial. Entonces tú encuentras un cuento, ¿sí?, que trata del amor, otro cuento donde hay un asesinato, otro cuento que habla de una señora que presiente la muerte de su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son mis preferidos? La verdad, no se puede, es como con los hijos, imposible, imposible. Decir que es como cuando Ahora a los papás. Sobre el escritorio de la editorial está el 2º libro, que se llama Batalla Final de un Prisionero, y ese libro puede ser igual o mejor que este primero, y viene el 3º que puede ser igual o mejor, y viene el 4º que puede ser igual o mejor. Yo los voy a molestar a ustedes por lo menos con 2 libros por año, mínimo durante 5 años.
Ese es mi plan con la editorial. Obviamente tengo planes con otras editoriales porque pues hay que también ir buscando otras editoriales dependiendo de las obras, ¿no? Sí, profe, precisamente esa era otra de las preguntas que quería hacerle y cuáles son sus proyectos a futuro, ¿no? Y nos comenta que está en sus planes, pues, continuar con estos libros, con nuestra editorial, con otras, pero no sé si seguiría por la misma línea, con estas mismas temáticas o de pronto con otras. Coméntenos un poquito al respecto. Pero yo te cuento que a mí me ha dado por publicar ahora de viejo ya, quizás Ujú. para cerrar el círculo, como dice la costumbre, pero desde que empecé a escribir, jamás, pero te lo digo sinceramente, jamás mi objetivo fue publicar, ni ser famoso, ni ganar plata. Mi primer propósito, y sigue siendo, fue, claro, cuando empecé, fue consolidarme como escritor, simple y llanamente. ¿Ante quién? Ante mí mismo. Por eso hay que leer mucho, hay que investigar mucho, hay que confrontarse mucho con los demás, para uno poder ver, ir viendo si vale o no vale, si la obra de uno es o no valiosa. Segundo, por lograr una apuesta estética original, diferente, que poco a poco se fue logrando, se fue gestando, se fue consolidando. Tercero, por lograr llegar a escribir todo lo que mi imaginación me prodigaba. Yo tengo una agenda llenísima que se llama Obra Proyectada, donde yo he escrito los argumentos de mis obras hasta el final de mis días. Y, por supuesto, 23 están escritas y sinceramente tengo argumentadas hasta 54 libros y he decidido que los que pueda alcanzaré a escribirlos y los que no los voy a grabar en audio, hacer toda la narración del libro porque escribir es lento, muy lento, es palabra por palabra, letra por letra. Yo escribí a mano hasta hace 5 años. Apenas hace 5 años empecé a escribir en el computador. Logré pasar de la pluma, del estilógrafo, al computador, algo que fue muy, muy difícil. Y hoy por hoy ya escribo sin necesidad de la pluma, sino en el computador. Entonces, y luego de escribir, empezar a trabajar ese texto, es terriblemente laborioso. Entonces, sé que no me alcanzará la vida para mis 2 vidas. Dejaré por lo menos los primeros borradores de los libros que me restan. Algunos se lograrán terminar. En obra proyectada queda escrito con mi mano los argumentos de los libros y los que me falten, ojalá pues pudiera yo vislumbrar cuánto me faltaría y rápidamente grabar los textos en audio. Entonces, nunca fue publicar. Empecé a enviar a concursos porque veía que tenía producción y salían concursos y era una manera, primero pues de un posible reconocimiento, de medirse ante escritores jurados de gran talla, ante muchos otros escritores concursantes. Se gana una platica, se publica y afortunadamente empecé a ganar premios. Mi segundo cuento ganó un premio nacional y así sucesivamente. Entonces, digamos que en el año 88, hace mucho tiempo ya, Carlos Valencia Editores leyó algo de mis escritos y me propuso publicarme. En ese momento tenía una colección de autores. Yo en el año 88 no estaba convencido todavía de mi ejercicio literario, lo deseché. Y realmente nunca me preocupó publicar. Nunca. Por eso he publicado poco a pesar de mi extensa producción. Pero desde el año pasado, quizás la pandemia, ¿no? Tal vez la pandemia nos fue... Uno tiene la muerte todos los días desde que nace, la tiene ahí al acecho, ¿cierto? Pero ya viejito uno la ve, convive con ella de más cerquita, ¿no? Quizás la pandemia me dijo, oiga, pero usted pues, ¿cómo le ocurre seguir sin publicar? Empecé a publicar eso. Y bueno, me preocupé, comencé a trabajar arduamente en la corrección de libros, pagué
pagué de mi bolsillo la corrección de estilo, pero pues uno paga la corrección de estilo, pero pues eso no quiere que con eso hay que seguir corrigiendo mucho más a pesar de los buenos aportes que le hacen a uno los correctores de estilo. Hay que corregir mucho, mucho, mucho más. Y entonces sí armé un plan, pero mi plan apenas empieza el año pasado. El año pasado empieza mi plan. Tengo un plan, como administrador de empresas, he elaborado un plan, un cronograma de publicaciones, contactos, y ese plan implica, tengo todo mi plan trazado de qué libro va primero, qué libro va segundo, qué libro va tercero, todo eso está escrito, qué libro va cuarto, quinto, etcétera, a qué libro le voy a apostar mundialmente ante las grandes editoriales con mi año sabático, que todavía no lo he pedido, que estoy próximo a pedirlo. Y ese año sabático, pues, obviamente tendré que producir un producto investigativo, pero también un libro que ya está escrito y que toca trabajarlo, y que creo que me demoraré el año entero trabajándolo, más de medio tiempo. Entonces tengo un proyecto grande, bueno, hasta donde la hasta donde la vida me alcance, hasta donde la muerte ponga punto final al texto de mi vida, escribí alguna vez. Y como toda persona que ama lo que hace, pues uno espera que la muerte lo coja haciendo lo que ama hacer. En mi caso es la docencia universitaria, con todo lo que implica, y la literatura. Por supuesto, la familia, etcétera, pero digamos, en términos de mis ocupaciones, esto. Entonces tengo todo un proyecto, y ese proyecto implica que hay que, antes de presentarse a editoriales grandes, hay que tener un historial de publicaciones. Yo lo estoy forjando. Tengo un historial de premios, también hay que tenerlo. Por supuesto, contactos. Pero cuando uno llegue allá porque hay toda una industria literaria que es la que mueve la literatura en el mundo, y obviamente hay unos premios internacionales que hay que ganar. Pero tengo más o menos planificado eso a unos 5 años. A unos 5 años. Tampoco es mucho, ¿no? Espero que la cuerda me dure y quiera 5 años para poder ver. Tengo un plan a 5 años. La verdad no he planificado a 10, ni a 7, ni a 20. Solo a 5 años he planificado y en eso estoy. Y eso no me ha hecho bajar para nada la guardia de dedicación a mi trabajo en la Universidad de Nariño, en la escuela de posgrados, en pregrado. Los estudiantes y los docentes y mis compañeros son testigos de mi nivel de trabajo. Soy bastante colaborador, intenso, y he logrado, pues, a través del trabajo. Eso no quiere decir, pues, que vivo matándome, no, uno también tiene sus, cotidianamente se acuesta, ver una peliculita, descansa, ¿no? Se ríe todo el día con la familia, con la gente. Pero esos son mis planes. Primera vez que planifico 5 años, la verdad. Es muy grato escuchar estos planes y pues aquí estará también nuestra editorial presta para todas las obras que usted nos quiera mandar y pues para darle trámite Muchas también, ¿no? En la gracias. medida de lo posible y esperamos también poder tener estos espacios de lanzamiento pues para todas las obras que están dentro de sus planes. Para terminar con esta ronda de preguntas, yo quisiera que nos comente, por favor, cuáles cree usted que son los aportes más importantes de este libro, de La tragedia del impostor. Bueno, no solamente por los premios que han ganado 8 de los 10 cuentos. Estoy seguro que los 2 cuentos que no han ganado premios, si se hubiesen enviado a concursos, han ganado un premio en libros o sueltos. No solamente por los premios creo que es un aporte, realmente los premios significan mucho, es indudable, pero uno no puede obnubilarse por un premio literario, como sí le ocurrió a mucha gente. Has visto que mis premios han sido graneaditos allí en el historial que tengo,
Y el premio realmente uno no puede creer que el premio es garantía de la calidad de lo que escribe. Entonces el premio es como un aliciente, es una motivación enorme ese reconocimiento, la publicación, la platica, pues que a veces es muy buena. Pues no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Ah, me fui por otro lado. Repíteme la pregunta, Daniela, qué pena. Sí, profe, le preguntaba que cuál o cuáles cree usted que son los aportes más Ah, sí, importantes bueno, perfecto, de su perfecto. libro. Entonces, sí, qué pena. Se me fue pensar otra cosa. Entonces, claro, en los premios, uno de los grandes criterios es ese. ¿Cuál es el aporte de la obra a la literatura colombiana, latinoamericana y mundial? Ese es uno de los criterios. Hay otros criterios y los concursos manejan diferentes criterios, pero uno de los grandes es ese. Entonces dice, pues 12 distinciones quiere decir que 12 veces en 12 obras distintas los jurados concluyeron que había un aporte nuevo a la literatura. Y como ves está desde el año 82 hasta el último del 2017. Entonces, igual lo que dije ahora, tengo una apuesta estética novedosa que no va a ser identificable en este libro, que cuando salga el segundo, el tercero, el cuarto, ahí empieza a reconocerse que hay una obra con unidad estética, con unidad temática, una obra muy original, que lo he llamado y lo he denominado desde el horror de la existencia, que ya hablé anteriormente sobre eso. Mi preocupación, allí están mis preocupaciones existenciales, vivenciales, y si eso adquiere un matiz de universalidad, pues bienvenido sea. No escribo para la industria del libro, ya he tenido contactos con editoriales y ha sido, con editoriales no, con editorialistas más bien, o con editores, y he visto cuál es su canon industrial. Obviamente prima los criterios de mercadeo, los criterios de ventas, es un negocio, es una industria. Puede ser que en algún momento, pero no con este libro, sino con muchos libros, que también están en mis planes, es posible que logre conjugar la calidad literaria, mi compromiso estético, sin renunciar a mis principios y convicciones, con un éxito en ventas. Puede ser, puede que no. Si lo es, qué alegría. Si no, sigo igual de campante, porque para mí lo más importante es lograr escribir lo que me propongo escribir. Entonces, mi aporte, para decirlo, porque no lo puedo tampoco ponerme a explicarlo en detalle, es esa apuesta estética muy nueva, muy nueva. A pesar de tanto que se ha escrito, realmente esa apuesta estética empieza a visualizarse en la medida en que se publique, por supuesto. Aquí guardada en mi escritorio nadie la va a ver ni la va a comprender. En la medida que se difunda y en la medida en que sea reiterativa, en la medida en que se va conociendo, se va reconociendo a Rey Carlos Villadiego, que tiene una obra para consolidar y una obra bastante auténtica y original. Pero, en resumen, vuelvo a repetir, es una apuesta estética novedosa, que ha sido muy reconocida en las actas de los jurados, ¿no? Como también uno tiene sus detractores, ¿no? Anecdóticamente, 2 escritores nacionales evaluaron muy bien este libro y un jurado, creo, presumo, porque eso es secreto, presumo, profesor de aquí de la universidad, presumo que es del área de literatura, destrozó mi libro. Mejor dicho,
con unas frases y unas etiquetas, los tiró a la basura. Yo, por supuesto, lo único que pude, a mí me dieron a conocer la evaluación de los 3 jurados, 2 escritores nacionales y este profesor o profesora aquí en nuestra universidad que no conozco. Presumo quién puede ser. Pero lo único que le dije a la editorial era que pues había que escoger mejor a los jurados, no porque hablara, no porque no alabara mi libro, sino porque un jurado no puede llegar a esos extremos destructivos en su lenguaje. Es decir, lo que demuestra realmente es ignorancia, antes que demostrar sapiencia. Entonces, habrá como en todo, gente que querrá etiquetarlo a uno. Esto es malditismo, malditismo. Esto es decadentismo. Esto es ismo tras ismo. Bueno, a eso hay que someterse, ¿no? Y habrá gente, claro, hasta el peor crítico, hasta el crítico que más nos degrada, algo aporta. Algo aporta. Cosas que dijo este señor o señora, pues hay unas que las tuve que asumir. Me pareció que sí, que tiene razón, no en esos términos, y a corregir, ¿cierto? Y hay otras críticas más constructivas donde exaltan lo que debe ser, lo que debe exaltarse, y con un lenguaje bastante técnico, científico, responsable, desnudan las deficiencias de la obra, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento abrimos un espacio para preguntas o comentarios por parte de nuestro público. Pueden mandarlos en el chat o levantar la mano para darles la palabra y encender su micrófono. Mientras llegan, me voy a permitir leerle algunos comentarios que tenemos en el chat. Nos dicen bravo, felicitaciones, felicitaciones Rey Carlos Villadiego, felicidades profe, atentamente Lady Natalia, Administración 10º semestre. Nos mandan aplausos, muchas felicidades. Nos dice Miriam, el arte no se puede automatizar, nace de lo más profundo de nuestro ser y es un don para compartir. Angie Daniela nos dice, profe Carlos Arturo, felicitaciones por todo lo que ha logrado, gracias a su empeño y dedicación. Saludos. Nos dicen felicitaciones desde Atlanta. Bueno, estamos llegando también muy lejos, nos mandan aplausos. Y tenemos al profe Gilbert que está levantando la mano, le damos la palabra. Sí, profe, yo quería hacerle una pregunta y una solicitud. Sí, señor. La pregunta es que, no, que solo me da curiosidad de toda esta literatura que pues tú has leído, ¿cuál es como tu cuentista favorito? O sea, que tú digas, "Vea, yo cuando leía fulano de tal, dije, por aquí es mi camino de cuentista o escribir cuentos". Y la solicitud es, ¿por qué no nos compartes la lectura, ¿no? En tu viva voz de un par de párrafos de uno de los cuentos que más te guste de tu propio libro, de La tragedia del impostor? Que nos compartiera la lectura de un par de párrafos no sé, del que más tú te digas, "Vea, este es el que más me gusta", y nos compartieras esa pequeña lectura. Bueno, yo empecé a leer a mi hermana mayor Beatriz creo que a los 13 o 14 años. Recuerdo los primeros libros que leí. Luego, gracias a ella, también me introduje en el cine culto, el cine arte. Y poco a poco, con la lectura, fui como acercándome a ciertos autores, entre ellos los rusos, y de ellos Dostoyevsky, entre ellos Edgar Allan Poe, entre ellos Franz Kafka, entre ellos Jorge Luis Borges, y a la postre, toda la vida fueron mis motores. Entonces, hay allí una combinación de estos escritores, de los rusos, sobre todo de Dostoyevsky, la psicología de los personajes, de Poe, el horror, definitivamente, estéticamente hablando, de Kafka, el absurdo,
muchas veces, ¿no? Pero sobre todo la angustia existencial de Kafka. Y de Jorge Luis Borges, su tremenda calidad literaria, la combinación de poesía, ensayo y cuento. Nunca escribió una novela. Yo me considero un cuentista por excelencia, pero tengo novelas, tendré más novelas. Y digamos que esos han sido y siguen siendo, pero obviamente uno tiene influencia de muchos otros autores, ¿no? García Márquez no me es ajeno, no es de mis preferidos, pero es fuera de serie, lo admiro extraordinariamente. Me encanta, pero no es, digamos, uno de mis motores, pero me asombra Gabriel García Márquez. Y bueno, hay también otros autores de los que uno ha recogido, ¿no? Ha recogido, pues no en la misma medida que los que acabo de nombrar, y se ve en algunos cuentos alguna influencia, pero es que una influencia no significa, como los malos críticos creen, copia, ¿no? No, no, no. No hay nadie que no tenga influencia, es difícil, muy difícil. Bueno, y la solicitud, pues no sé, ¿será que los aburro con una? Pues no el que más me guste, porque es muy difícil. Tocaría aquí abrir al azar, no sé. Fíjense, mire, aquí hay un cuento, que puede ser cuento o una novela corta, lo que sea, que se llama Cobíjame en tu seno fatal. Y allí hay un poema extensísimo, poema, que se llama Soy de las ciudades que me habitan. No lo voy a leer ahora porque voy a leer es un párrafo de narrativa, pero digamos, inserto la poesía sobre todo en este relato que llama Cobíjame en tu seno fatal, y allí hay no solamente este poema extenso, sino también otros poemitas dentro de la narración. Bueno, no sé, por ejemplo, a ver, así como que es que me cogiste pues sin poder seleccionar. A ver, leamos de aquí, ¿de dónde será? No sé, a ver, algo que diga aquí. Bueno, de pronto, ¿cómo se llama? ¿Fue Daniela? No, no sé si fue Daniela que utilizó un párrafo por acá justamente de Cobíjame en tu seno fatal y lo leyó una partecita, ¿no? ¿Quién fue en la promoción? Sí, fue nuestra compañera Angie del equipo de Angie. Entonces voy a comunicaciones. completar el párrafo que Angie leyó allí 2 líneas, ¿no? Ujú. Porque me parece que es bueno completarlo, ¿no? Entonces el relato es Cobíjame en tu seno fatal. Es un relato, novela corta, pero o cuento largo. Y entonces ella leyó una partecita, yo lo voy a completar. Dice así: ¿cómo va a valer la pena vivir si aplazamos nuestra vida para después de morir? Si nos sometemos a la vida que la sociedad nos impone, no hay trato. Así no se vive. Así vive un cadáver. El mundo está lleno de cadáveres. El mundo es un cadáver. El mundo sangra gota a gota o a torrentes. Cadáver de un gigante que hace siglos agoniza. Por sus innumerables venas se le va la vida. Carne abierta y descompuesta que hace milenios hiede. El mundo se desangra y no habrá quien detenga su hemorragia. Ni aquel que en su cruz avanza, ni el poeta que entre ruinas clama. Tan pálido está su rostro como las pálidas manos criminales que como sanguijuelas sedientas le causan anemia. Herido por 1000 lanzas que sus costados penetran, cargado de espinas y cardos que ciñen su cabeza. El mundo se desangra y no habrá quien detenga su hemorragia, ni aquel que en su cruz avanza, ni el poeta que entre ruinas clama. Allí hay una combinación con la poesía, por supuesto, y hay un símil, ¿cierto? Entre
Bueno, el personaje tiene ese panorama horroroso del mundo actual, del mundo de siempre, que no vas a sentarse a ver las noticias para ver el cuadro horroroso del mundo entero. Y por supuesto hay un símil allí con el crucificado. No sé, Hilbert, si con ese párrafo basta. Si hay alguna pregunta de los compañeros asistentes, de la familia. Sí, profe, Aquí nos muchas gracias. acompañan desde, bueno, Hilbert, muchas gracias. Nos acompañan también desde Suiza, desde Atlanta, desde Chile, Cali, qué bien. Así es, sí, nos mencionan también Medellín, felicitaciones. vea, por acá hay alguien de Medellín. Aquí está mi Felicitaciones. madre conectada. Desde Georgia también veo aquí. Muy bien. Bogotá. Desde Bogotá. Bogotá. Claro que sí. Profe, nos preguntan también en nuestras transmisiones si su libro tiene algún público objetivo, si de pronto hay algunas edades para el público que puede leer este libro o es abierto, no sé qué nos pueda comentar. Bueno, público objetivo es un término bastante comercial, bastante de marketing. Lo utiliza también mucho la industria del libro, por supuesto. Las grandes editoriales tienen su mercado objetivo, como todo proceso de marketing, ¿no? Ahorita que estoy leyendo varios libros, yo leo varios libros a la vez, ¿sí? Sí, Miriam, ahorita puedes levantar la mano y pregunta, no te preocupes, ya voy. Entonces, no. Cuando uno escribe más para sí que para los demás, pero tiene un compromiso de crear una obra artística, que ese es el problema, ¿no? Uno puede escribir cualquier cuento, o lo que quiera, o un poema, pero el problema es transformarlo en una obra artística. Y el arte tiene sus reglas, sus cánones, el arte tiene sus exigencias. Así como la ciencia las tiene, el arte también. Entonces, el mayor problema pues es justamente transformarlo en obra artística. Entonces, creo que el punto de partida y llegada es uno mismo, su confrontación existencial con el mundo, con el yo, con el ser. De ahí para allá, vendrán los lectores, no un público objetivo, sino habrán lectores que les llega la hora y dicen, yo soy el lector de este libro, ¿no? Como uno también no es el lector de muchos libros, hay muchos libros que uno le puede leer y los deja, porque no es uno el lector indicado para esos libros. Entonces, yo he encontrado a través del tiempo, porque pues a través del tiempo me han invitado a talleres, a conferencias, he estado en conversatorios con niños, con adolescentes, y como he escrito una amplia gama de obras, pues evidentemente hay lectores para todo, ¿no? Entonces, he tenido lectores de 10, 12 años de cierta obra, de minicuentos, por ejemplo. Yo fui ganador de un premio nacional de minicuentos, de cuentos corticos. Una vez me sorprendió una chica como de 16 años hablando de un cuento mío duro. Mi literatura es dura, mi literatura es durísima. Un profe que en paz descanse nuestro de literatura decía, es que usted escribe muy duro, usted escribe muy duro, muy trágico, muy... No es como lo mío. Bueno, chéverísimo que me lo dijo, pero sí, mis libros son muy duros. Bueno, en general cuando escribo soy muy duro, políticamente escrito, y también he sido mortal. Pero digamos que mi literatura es muy dura. Sin embargo, pues ya le toca a los psicólogos, a los psiquiatras, decir qué libro lo puede leer un niño y qué libro no lo puede leer un niño, ¿no? Eso es un invento de los... O otro invento que es que, no, es que para uno entender un libro tiene, X libro tiene el Ulises, por ejemplo,
o entender a Kafka tiene que tener un nivel de conocimiento de X. Oye, no, yo tampoco creo en eso. Estanislao Zuleta decía, eso es paja. Uno lee y puede disfrutar y aproximarse al libro desde su vida, desde sus vivencias, desde su experiencia sin necesidad de mucho conocimiento. A lo mejor se pone a estudiar, a culturizarse, a conocer y termina incomprendiendo el libro. Y la literatura tiene múltiples, entonces yo no múltiples interpretaciones. Yo, Carlos Arturo, tengo una más de las interpretaciones de cada una de las obras que escribió Rey Carlos Villadiego. Entonces, no hay público objetivo. Yo escribo, se publicará y ya corresponderá a otro tipo de profesionales prohibir unos a este público, lanzarlos para otro público. Quizás cuando llegue, si llego alguna vez a la industria editorial, pues serán ellos los que definirán a qué público irá dirigido, pero no, porque yo lo escribí para ese público. Entendido. Nos está pidiendo Miriam hacer una pregunta directamente. Claro que sí, puede encender su micrófono. Escuchamos. Está apagado el micrófono. Ahí Hola. Ya. Hola, soy Miriam y estoy aquí en Bogotá, Miriam Ramírez. Yo creo que la respuesta la he recogido con las diferentes intervenciones de Rey Carlos, pero quiero como concretarla y a ver si voy por lo que he interpretado. Cuando Rey Carlos habla del horror de la existencia, yo como una lectora promedio, pues, tirando abajo, lo interpreto como en algún momento fue el realismo mágico de García Márquez, ¿sí? Que contribuyó a la literatura y contribuyó a la sociedad y todavía lo vemos en todo. Yo le quería preguntar a Rey Carlos si es como un estilo literario, ese horror de la existencia y además de esas contribuciones a la literatura, ¿qué crees que contribuya cuando este estilo se consolide a la sociedad? Bueno, para mí, desde la niñez y hoy por hoy, hasta los momentos más cotidianos de nuestra vida, de nuestra existencia, encierran un capítulo, una dimensión horrorosa. El primer beso, la primera vez que hacemos el amor o el desamor, porque el desamor también se hace. Para mí son experiencias, pueden ser mágicas, maravillosas, como todo el mundo lo quiere. Y seguramente que sí, hay una dimensión mágica maravillosa, pero hay una dimensión que es terrible, horrorosa. Siente uno que se juega la vida. Cuando uno va a una entrevista, por ejemplo, para un trabajo que es vital, fundamental, del cual dependemos del sí o el no, sustentar un trabajo de grado. Este momento ante ustedes, para mí por más experiencia que uno tenga, enfrentarse a un grupo estudiantil, a pesar de que uno tenga mucho conocimiento, todo. En los juegos de niños, yo nací en un barrio durísimo, barrio Aranjuez de Medellín, comuna de Aranjuez, crecí en un barrio durísimo de Cali, San Carlos, y nuestros juegos eran terribles. Juegos tan simples como el esconder la correa, era terrible, porque el que la encontrara tenía licencia para darle correa y hebilla al que se le atravesara, había que correr como loco. Cojín de guerra era un juego terrible. El juego del quemado, que lo queman a uno con una pelota, eso era terrible, porque ese era un barrio duro, allí los juegos se prestan. Perder en un juego, un partido de fútbol. Dices uno, yo realmente aprendí el horror con el juego del horror, el juego del horror y el horror que hay en el juego, y así he tomado la vida toda la vida, como un juego, pero un juego trágico, juego horroroso, trágico, que obviamente, por supuesto, que yo estoy hablando del horror en términos lúdicos, así como hay gente que se divierte, no sé por qué, viendo una película de violencia, esas que decapitan, le cortan un brazo, ¿no? Matan cada 2 segundos, matan a uno, le pegan un tiro en la cabeza, esos salen los sesos, y la gente es feliz viendo eso. El 90 y pico % de lo que pasa en Netflix es violencia. Yo tengo Netflix, veo Netflix.
Así como hay gente que haya diversión en eso hasta el punto de decir que eso son comedias horrorosas. Pues hombre, resulta que el horror, el terror, estéticamente y artísticamente bien trabajado, también es maravilloso. Lo he sentido como escritor y como lector, y los lectores que sientan que ese horror existencial está trabajado artísticamente y les produce placer existencial, no el divertimento vacío, sino el placer existencial de que esa historia no los aburre y que esa historia que se cuenta allí en el libro, en el cuento, es una historia que los pone a pensar en su existencia, en la vida, en el mundo. Entonces, ese sería como el aporte y ese es el gran reto. El gran reto es combinar, ¿no? Si yo cojo cualquiera de estos cuentos de aquí, vea, le voy a decir lo que dice aquí, la ficha cartográfica, cartográfica es que dice, cartólogo, ¿cómo es? Se me olvidó, ¿eh? La ficha catalográfica, cartográfica de geografía. Catalográfica, mire lo que dice. 1, cuentos colombianos. 2, asesinatos, muerte, cuentos. 3, amor, desamor. Bueno, ahí medio me salvé. 4, alcohol, adicciones, cuentos. Solo de la ficha, pues qué terrible eso, ¿no? Asesinatos, alcohol, adicción, crimen. Y yo dije, hola, no, llegue. Me puse a dar cuento por cuento. Todo lo que dice allí, dije, pero ¿de dónde sacó asesinatos? Claro que sí hay un asesinato. ¿De dónde sacó? Bueno, alcohol y adicciones sí lo sabía. Amor y desamor también. Entonces, si yo cojo cualquier cuento, Jaque Perpetuo, el mismo cuento de otro tiempo, Mi vida fue una milonga, etcétera, etcétera, pues todos están asignados por el horror. Pero creo yo, y ese es el gran reto, que estén elaborados estética y artísticamente, también elaborados, que cause placer leerlos y que al lector indicado lo estremezca. Lo confronte. Lo confronte. ¿Cuál es el público objetivo, entre comillas, Daniela? Este que acabo de describir, no lo conozco, no tiene variables como en el marketing, por edad, por sexo, por estrato, no. Es simplemente esa persona que tiene una posición crítica ante el mundo, ante la vida, y que no está buscando simplemente el divertimento en el arte, porque lamentablemente el arte, al volverse industria, se vuelve también diversión. No sé, Miriam, si con eso contesto tu pregunta. Perfectamente, y estoy de acuerdo con la conclusión que yo también había tenido. Muchas gracias. Ok. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, existe un distanciamiento entre el arte y la administración. Son disciplinas que a veces se ven de reojo. ¿Cómo logra combinarlas y qué dificultades ha encontrado en esto, teniendo en cuenta la rigidez que a veces existe en la academia? ¿Quién pregunta? ¿Puedo saber? Claro que sí, profe, ya le digo. José Argotti. José, ¿cómo estás, hombre, José? Qué bueno que estés aquí. No, la administración y el arte, yo soy una prueba fehaciente de que no son antagónicas. Incluso mis estudiantes son testigos y testigas de que yo introduje. Lamentablemente la pandemia echó por tierra todo mi proyecto, pero no por tierra, lo aplazó un poquito. Pero desde el año 2017 yo implementé un proyecto que ya hice una conferencia internacional, cuyos resultados también voy a presentarlo como trabajo para cambio de categoría en la universidad, que es el arte como estrategia pedagógica para el aprendizaje de la administración de empresas, particularmente el teatro y la literatura. Y con mis estudiantes hemos hecho 3 obras de teatro alrededor de cátedras como gerencia del cambio, alrededor de cátedras como teorías administrativas e investigación. Y esas cátedras
tienen sus resultados, sus fotografías. Eso después contamos el cuento. Ahí ya está conocida en una ponencia nacional e internacional. Fueron 3 años de trabajo y vamos a seguir complementando ese trabajo. Y resulta que cuando yo ingreso a trabajar esa estrategia pedagógica, que es una innovación pedagógica, encuentro que no lo hay, no hay en el mundo, ya cuando empiezo a investigar, de esta conjugación, la literatura y el teatro como estrategias pedagógicas para el aprendizaje de la administración de empresas. Empiezo a buscar qué hay ya escrito sobre ciencia y arte, ¿cierto? Pero no se encuentran realmente este tipo de experiencias. Y la verdad nos hemos divertido mucho. Los estudiantes son testigos. Yo ahí tengo videos, grabaciones de entrevistas. Nos hemos divertido cantidades haciendo las 3 obras de teatro, que no son pocas, pues 3 obras de teatro ya son muchas. Una incluso se debutó en la Semana Cultural de la Universidad de Nariño. Estamos hablando de 2017, 18, 19. Desde el 2016, 2 talleres de literatura. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues encontramos la manera, el cine. Hemos visto películas, no películas que se hicieran para administración de empresas, ni documentales aburridos, no, películas de Hollywood. Hasta El Hombre Lobo la vimos, pero una versión diferente. Entonces, allí, en la práctica, encontré la conjugación dentro de mi labor pedagógica docente, y que estará, de una vez lo anuncio, es el trabajo que voy a presentar para cambio de categoría, muy bien documentado. Y también me di cuenta que yo había escrito obras, por ejemplo, tenía un librito como de 80 páginas y lo puse a consideración, se llama El procesador de imágenes, y otro título, El enigma de Dionisio, y lo puse a consideración de un grupo de investigación 1, y lo leyeron, y hicimos un conversatorio y lo relacionaron con teoría del conocimiento, lo relacionaron con investigación, les encantó el libro. Hay una tesis de grado que se está haciendo en diseño gráfico sobre ese libro, ¿sí? Aquí en la universidad con Julián Delgado. Y entonces dije, ve, y ese libro no fue escrito para eso. Cuando yo escribí ese libro ni siquiera era profesor de investigación, un librito corto. Y entonces empecé a ver que había libros, cuentos míos, cuentos, obras en las que podía aprovechar. Entonces, por ejemplo, cogí 25 minicuentos, los puse a consideración en Gerencia del Cambio, y por ahí los muchachos se fueron identificando procesos de cambio en cada uno de esos cuenticos. Y así fuimos engranando. Luego las obras de teatro, hice 2 talleres de literatura. Tengo producción de los muchachos de administración de empresas, cuentística, claro, con una temática dentro de la cátedra, ¿no? Ahora, en lo personal, pues, cuando yo empecé a escribir, todavía no era administrador de empresas. Yo me gradué en el 83, yo empecé a escribir en el 81. Pero siempre he encontrado una unión. La administración de empresas, la experiencia, lo empresarial, la teoría, etcétera, nos da muchos elementos para generar literatura, En responsabilidad social, tengo un cuento, un pelícano bajo el cielo azul. Jamás lo generé para ilustrar la irresponsabilidad social empresarial, pero de pronto se conjugó y fue extraordinaria la acogida de los muchachos del cuento Un pelícano bajo el cielo azul para ejemplificar la responsabilidad social o la irresponsabilidad social empresarial. Sin embargo, yo no lo hice hacia allá, yo lo hice más como un problema de identidad, pero en una fábula de pelícanos. Entonces, sí, se puede conjugar, y se puede conjugar el arte y la ciencia, aunque son disímiles. Así como el amor nace también en personas antagónicas, opuestas, incluso se da con mayor frecuencia. Entre personas iguales es un aburridero. Bueno, entre personas antagónicas que sepan llevarla y sepan resolver sus conflictos dinámicamente, porque no vuelve una pelea eso. Entonces, sí, José, uno va encontrando, no tan racionalmente, pero va hallando esos puntos de encuentro.
el solo trabajo de carpintería de una obra después de crearla tiene mucho que ver con la administración de empresas, economía del lenguaje, efectividad, eficacia, que son eficiencia, principios administrativos, ¿no? Impacto, ¿sí? Y uno los aplica. Entonces, no son tan disímiles como no lo puede ser tampoco el arte y la ciencia. Muchísimas gracias, profe. Me voy a permitir leer el último comentario. Tenemos aquí, Jessica nos dice: felicidades, profe. Muchas gracias por compartir sus logros con nosotros, sus estudiantes. Disfrutaremos mucho la lectura de La tragedia del impostor y esperamos muchos libros más. Bueno, Verónica Ramírez también nos dice: felicidades a mi gran hermano, nos inspiras ayer, hoy, siempre, que tu imaginación, creación, avive la realidad con tu prolijo arte, que sea universal tu literatura. Qué bonito podernos reunir aquí con familiares, con amigos, estudiantes, de verdad que qué bonito que se generen estos espacios, son muy gratos pues tanto para nosotros como editorial, como me imagino también para usted como autor. Claro que en sí. este momento voy a dar paso a presentarles cómo es el proceso de compra de este libro presentado el día de hoy a partir de nuestra página web. Les voy a presentar pantalla. Esta es nuestra página web, editorial.udenar.edu.co. Aquí vemos que el libro aparece en nuestro carrusel al ser una novedad, pero si ustedes gustan, también en la pestaña catálogo de libros, búsqueda de libros, pueden encontrarlo con alguna palabra clave. Por ejemplo, colocamos tragedia y ya automáticamente nos va a salir. Le damos clic en el botón ver y encontramos aquí la descripción, la reseña del libro y el valor, que en este caso es de 35,000 para nuestro libro en formato impreso. Y al darle clic en el botón comprar, van a encontrar las instrucciones. Deben generar un recibo por el valor correspondiente y una vez esté este pago, enviarlo a nuestro correo editorial @udenar.edu.co y yo ya me pondré en contacto con ustedes para hacer el envío del mismo. También en nuestra página pueden encontrar todo lo relacionado con las nuevas publicaciones, tanto las futuras publicaciones del profesor Carlos Arturo, como también las publicaciones de nuestros demás docentes de la Universidad de Nariño. Agradecemos nuevamente a todos por su presencia en este lanzamiento, al doctor Guido por acompañarnos, al doctor Gilbert y nuevamente a usted, profesor Carlos Arturo, por su presencia y por toda esa ilustración que nos dio el día de hoy. Muchas gracias a todos. No sé, profe, si quiere hacer alguna intervención antes de finalizar. Yo, pues agradecerles inmensamente a mi familia, a los profes que se han presentado, a los estudiantes, a compañeros y compañeras de otros programas, por aquí va Mafe, Arteaga, al señor decano, pues, hombre, Guido, me ha sorprendido enormemente, la verdad. Agradecerle infinitamente, para uno es un honor realmente que asistan a este evento y mayor honor será que lean el libro. Pues ya les hemos compartido también la dirección digital, pues no hay nada mejor que un libro todavía para nosotros físicamente impreso. Se sigue siendo para nosotros el símbolo del libro. Y pues que me hagan el honor de leerlo, para mí es un honor que lo lean y sigan el consejo de Borges, que yo lo comparto, ¿no? Si uno empieza a leer un libro y lo empieza a aburrir y no le gusta, simplemente cierre y déjelo. Uno no puede leer por obligación. Lo peor que le puede pasar a uno, y ese es un mal de la educación, y hablo pues de literatura específicamente, es que a uno lo obliguen o uno se obligue a leer un libro. A veces uno, solamente por investigar, se tiene que leer una novela de 350 páginas porque está investigando, pero que no fuera porque está investigando, es insoportable el libro, ¿no? Entonces, esa sería mi única recomendación.
Muchas gracias, un abrazo para todos, para todas. Y queden atentos que ya viene el segundo y luego el tercero, luego el cuarto y luego el Y quinto. así sucesivamente. No pararemos de contar. 5 años. A 5 años hay un proyecto enorme. Sí, Ya he escrito todo, ojo, ¿no? Ya he escrito todo. Y en esos 5 años estaré escribiendo más cosas, pero eso serán... Si para vivo los esto, próximos. Sí. Bueno, Que muchísimas gracias. simplemente, Daniela, si me permite, Claro mire, que sí. uno conoce al amigo y conoce al profesor, conoce al compañero de trabajo, y en muchas ocasiones tenía yo el conocimiento de sus escritos y de sus logros en este hermoso campo de contar desde su existencia para los demás a través de un libro es sin duda alguna de mucha satisfacción. Profesor Carlos Arturo, se sabe de mi aprecio y yo, claro por que sí. intermedio suyo, por favor, un fuerte abrazo a todos sus seres queridos en su hogar, a sus familiares que lo han acompañado, a sus amigos. Y créame que para la academia es sin duda alguna de muchísima relevancia este tipo de aportes que se le hace y que no es egoísta usted en escribir el libro, en el libro, porque esa es la comunicación para muchísimas generaciones. Entonces, mil gracias por todo eso, mil gracias a usted, Daniela, mil gracias a la editorial, a Gilbert, a todos y a cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Aprovechar por este medio para expresarles con sentimiento de gratitud y aprecio y sobre todo con sentimiento de ser humano, una feliz Navidad para todos y que el próximo año sea mucho más próspero y que nos dé la oportunidad de encontrarnos personalmente para estrechar el calor del ser humano a través de un apretón de manos y de un abrazo. Un gran saludo para todos. Muchas gracias, doctor Guido, muchas gracias, profesor Carlos Arturo, y muchas gracias nuevamente a todos por su presencia. Les recuerdo que vamos a tener la grabación de esta presentación en los próximos días en nuestra plataforma de YouTube, por si desean verla nuevamente o compartirla pues con demás personas que de pronto no pudieron conectarse. Sin más, que tengan una excelente noche y un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.